Asimismo también, asimismo también cabe señalar que la psicología junguiana también aplica el concepto de tipos psicológicos. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, la palabra introvertido o extravertido? Y justamente esas dos palabras son propias de la psicología junguiana. Justamente para empezar esta dinámica, esta justamente exposición, voy a presentarme formalmente. Primero que soy el licenciado Luis Landeo, soy psicólogo de orientación junguiana. Mi código de colegiatura en el Colegio de Psicólogos es 47182. Sí, estoy colegiado y habilitado. Soy psicólogo de orientación junguiana, psicoanalítica junguiana. ¿Esto qué significa? Que no llevo una formación como tal, sino que me he orientado de forma autodidacta a esta rama de la psicología, a esta rama también de la psicoterapia. Cabe señalar que tengo trabajando con la psicología junguiana formalmente como tal desde el año 2020, aunque ya mis estudios en psicología junguiana empezaron cuando yo empecé la carrera de psicología. Bueno, cabe señalar que tengo dos carreras. Soy comunicador social por la Universidad Nacional de Piura, pero me formé como psicólogo en la Universidad César Vallejo, aunque cuento con estudios de maestría justamente en esta misma casa de estudio. Bueno, tengo manejando esta academia que se llama Edipo Arquetipal, la cual tiene una orientación en el trabajo psicoanalítico freudiano y a la vez también en el campo psicoanalítico junguiano. Manejo mi propio consultorio, el consultorio psiconauta, que también tiene alrededor de más de 5 años. También produzco mi propia revista de psicología llamada Hermes Solar, que es un producto de mi academia, donde ahí hago temas de divulgación de psicología transpersonal, psicología junguiana y psicoanálisis, la cual ya también cuenta con 2 años de creación. Cuento con diplomados como salud mental comunitaria, terapia racional emotiva conductual, estimulación temprana. Mi enfoque más que nada es en el campo clínico. Y bueno, para comenzar y entender un poco este concepto, porque esta ponencia va a ser tanto teórica como práctica, pero para entender la psicología junguiana tenemos que entender ciertos conceptos, ¿no? Igualmente algo de psicología organizacional. La primera es que la psicología junguiana también es conocida como psicología analítica. En realidad, ese término tiene que ver mucho con el tema del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque Carl Gustav Jung, que ahorita vamos a ver quién es, fue justamente un discípulo y amigo de Sigmund Freud. Al terminar su relación amical y también de tipo estudiantil, se separó del gremio psicoanalítico, pero como él había aportado mucho, pero lamentablemente el psicoanálisis contaba con derechos de autor, prefirió llamarle a su psicología psicología analítica, en referencia también al aporte que él dio al campo del psicoanálisis. De hecho, Carl Gustav Jung aportó un 80% al movimiento psicoanalítico, en teorías y también justamente en la creación de una institución como es la IPA, que viene siendo la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Él creó esta asociación. Bueno, el enfoque de Carl Gustav Jung trabaja justamente como el mismo psicoanálisis, con lo inconsciente y lo consciente, solamente que Carl Gustav Jung va a trabajar con experiencias transpersonales que vienen siendo las teorías del inconsciente colectivo, el proceso de individuación, que es un trabajo de autorrealización, de búsqueda de paz personal y a la vez también el trabajo de interpretación de sueños, pero dentro de su trabajo, también Carl Gustav Jung buscaba trabajar los conflictos internos de las personas y dentro de ese trabajo también fue descubriendo la cuestión de los arquetipos, que vienen siendo figuras psicológicas que uno va tomando a medida de la relación con el ambiente y el entorno. Justamente esa teoría de arquetipos y también de tipos psicológicos ha permitido que la psicología junguiana pueda expandirse al campo de la psicología forense, al campo de la psicología organizacional, al campo educativo, etcétera. Ahora, ¿quién fue Carl Gustav Jung? Fue un inminente psiquiatra y psicólogo suizo, fundador de la psicología analítica, como ya sabemos, inicialmente colaborador de Sigmund Freud. Su campo indudablemente abarca muchos temas que pueden ir desde la política, la religión, la filosofía, la literatura, la mitología, etc. Cabe señalar que Carl Gustav Jung desarrolló una obra casi de un total de más de 23 libros, aunque ya en los últimos años he descubierto más obras póstumas, haciendo de esta colección más de 30 libros, mucho más que su profesor Sigmund Freud, que desarrolló cerca de 23 obras. Carl Gustav Jung, más que nada, también desarrolló la cuestión de los tipos psicológicos, que es considerado como parte de una teoría científica que todavía se aplica en nuestros tiempos actuales, incluso en nuestro argot de psicología popular. ¿Qué es la psicología popular? Justamente esa psicología que normalmente en los que no son psicólogos utilizan para dar consejos, ¿no?
Por eso digo, ¿quién no ha escuchado la palabra introvertido o extravertido? Ahora, ¿qué viene siendo la psicología organizacional? La psicología organizacional va a estudiar el comportamiento humano en el entorno laboral, en el colectivo de justamente de producción del trabajo, justamente para ver la productividad dentro de la empresa, buscando el bienestar también de los propios empleados y que estos, pues, de una u otra manera nos garanticen un rendimiento económico. Cabe señalar que la psicología organizacional trabaja con dos enfoques, ¿no? El público interno y el público externo, que para la psicología junguiana serían pues justamente arquetipos. Eso se va a enfocar, obviamente la psicología organizacional se va a enfocar netamente en el campo de la selección de personal, en el clima laboral, el liderazgo, la motivación. ¿Y justamente para qué? Para que el trabajador esté cómodo, ¿no? Y produzca completamente lo que se le exige, ¿no? Que lo que se requiere. Ahora, dentro de este campo, ¿no? De la psicología organizacional, vamos a encontrar netamente lo que viene siendo los recursos humanos, los llamados RRHH. Estos, ¿no? Nos van a, justamente son parte de este departamento de las empresas que nos ayudan a poder gestionar los talentos, ¿no? De las personas que van a laborar con nosotros. Y estos talentos de una u otra manera también van a beneficiar a la empresa o deberían beneficiar a la empresa en su crecimiento. Asimismo, ¿no? Esos talentos, eh, justamente que la selección de dentro de la selección de recursos humanos va a favorecer, ¿no? A poder también darle la marca personal que tiene toda empresa. Y eso también va a haber mucho que ver con el tema de los arquetipos, que eso también vamos a verlo en un momento. Ahora, cabe señalar también que para qué se va a utilizar la psicología junguiana dentro del campo organizacional y dentro de la selección de personal, ¿no? De talentos. Bueno, aquí obviamente la psicología junguiana aplica sus conocimientos para buscar habilidades técnicas. Y eso es importante, porque cuando hablamos de arquetipos, vamos a hablar de figuras que tienen su lado de luz y su lado de oscuridad. Los arquetipos en sí vienen siendo figuras, ¿ya? Roles. Por ejemplo, me voy a explicar. Ahorita en este momento, para ustedes, estoy tomando el rol de expositor y ustedes el rol de oyentes, de participantes. ¿Cuál sería, por ejemplo, mis características? Primero, que para ser expositor tengo que ser una persona extravertida o puedo ser una persona con cualidad de don de la palabra, ¿no? Ya tengo, vamos a ir viendo que el arquetipo presenta cualidades. La parte positiva es que quizás mi exposición les esté sirviendo. La parte sombra quizás les esté aburriendo. Entonces, ahí vamos viendo que los arquetipos tienen su lado de luz, su lado de oscuridad. Por otro lado, también es importante, ¿no? Considerar que estos arquetipos no son perennes. Es decir, a medida que yo voy relacionándome en el ambiente, puedo cambiar mi forma conductual y de comportamiento ante la figura del otro. Es decir, si esto fuera una empresa, yo fuera el jefe, mi arquetipo sería de jefe. No obstante, ustedes, por ejemplo, aplican el arquetipo de empleados. Cuando se termina la conferencia, los arquetipos de empleado cambiarán a otros roles. Por ejemplo, habrá uno que sea más mandón, quizás uno que sea más colaborador, etcétera. Entonces, vamos viendo que los arquetipos pueden ir cambiando dependiendo al ambiente. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque dentro de cada ambiente podríamos ver situaciones, ¿no? Situaciones como tales, por ejemplo, que cada persona, empleado pueda pertenecer a un determinado tipo de departamento. Y eso también va a generar otro tipo de comportamientos dentro de la dinámica relacional de la empresa, ¿no? De la institución. Ahora, justamente esta cuestión de la psicología junguiana también nos permite poder entender cómo va a ir la dinámica dentro de nuestros empleados. Porque no basta, por ejemplo, con contratar a un empleado que sea productivo. También tenemos que ver que este empleado también se pueda llevar con los demás. O en todo caso, ¿no? Si es un muy buen empleado, ¿no? Es decir, que me va a producir mucho, pero no tiene una buena dinámica con sus justamente compañeros de trabajo, la psicología junguiana propondría ver formas, ¿no? De que se pueda seguir produciéndome más, pero sin afectar a los demás, es decir, que no afecte mucho el clima laboral. Porque eso justamente trabaja la psicología junguiana, la búsqueda de transformación, de transmutación, ¿no? De aprovechar lo malo y buscar lo bueno. No se trata de despedir al personal, sino trabajar justamente esas potencialidades positivas como también negativas, ¿no? Para que de una u otra manera, pues,
me permita justamente el hecho de que la empresa pueda crecer. Bien, tenemos también que en el uso en el campo organizacional, la psicología junguiana mejora la dinámica de equipo, desarrolla líderes, fortalece la cultura organizacional y promueve el desarrollo personal y el bienestar de la comunidad. ¿Y esto por qué? Porque la psicología junguiana trabaja justamente con la palabra colectivo. No solamente es el trabajo individual, sino también trabaja la parte colectiva, es decir, la masa. Y justamente hay un filósofo justamente español que se llama José Ortega y Gasset, que tiene un libro que se llama La Revolución de las Masas. Él justamente menciona que la masa tiene personalidad. Y cuando hablamos de masa, no estamos hablando exactamente, por ejemplo, de un grupo de revoltosos, ¿no? Estamos hablando de un grupo de personas. Por ejemplo, nosotros ahorita somos una masa, es decir, somos un grupo, una colectividad. Ahora, justamente nuestra masa, nuestro grupo va a tener una personalidad. Es decir, por ejemplo, personas que quieren estudiar, quieren aprender, quieren conocer nuevos temas, ¿no? Están justamente en esta fase de conocimiento. Ya de por sí, notamos que nuestra masa, nuestro grupo colectivo, tiene, ¿no?, una identidad. Aparte también que dentro de la identidad también somos personas que respetamos y queremos mucho a nuestra alma mater, que es la Universidad Nacional de Piura. Como vuelvo a reiterar, si bien es cierto, me formé en otra universidad como psicólogo, también he llevado mi formación como licenciado en comunicación dentro de esta casa de estudios y también mi maestría. Bueno, justamente la mejora dinámica de grupo también es importante. ¿Por qué? Porque los arquetipos no siempre se van a relacionar unos con otros. Y esto vamos a verlo ahorita en esa diapositiva para que más o menos puedan entender. Como pueden observar, acá hay una diapositiva donde muestro los diferentes tipos de arquetipos que existen. Cabe señalar que Carl Gustav Jung decía que arquetipos hay miles o millones como hay estrellas en el cielo. Pero, por ejemplo, una autora como Carol Pearson, una psicóloga junguiana de Estados Unidos, desarrolla una teoría en la cual simplifica, ¿no?, en el campo familiar, social, cultural, ambiental, educativo, laboral, justamente el trabajo con unos 12 arquetipos de personalidad, ¿no?, que ella considera que son los más resaltantes dentro de esta dinámica, dentro de esta gran dinámica social. Ahora, por otro lado, también es importante, ¿no?, mencionar de que Carol Pearson justamente también desarrolla esa teoría en base al trabajo de Sheila Cobour, que es otra psicóloga junguiana, pero que ella fue una de las pioneras en el trabajo organizacional dentro del campo de la psicología laboral. Bueno, ahí como podemos observar, vamos a regresar a la diapositiva que estamos viendo en el campo de la mejora dinámica social. Cabe señalar que entre esos dos arquetipos, esa torta que hemos estado revisando, cabe señalar, ¿no?, que pues no todos los arquetipos se van a llevar. No todos los arquetipos se van a poder relacionar. Y siempre, ¿por qué? Porque, como vuelvo a reiterar, siempre está la cuestión de la luz y de la sombra. Bueno, por otro lado tenemos también el desarrollo de líderes. Cabe señalar que hay arquetipos que van a liderar el grupo de esa torta que hemos estado observando. Por ejemplo, un arquetipo que trabaja mucho en la psicología junguiana viene siendo justamente eh, el trabajo de, eh, del arquetipo del héroe. El arquetipo del héroe justamente nos va a permitir poder justamente desarrollar ese líder, esa persona que pueda guiar la masa. Por ejemplo, ahorita, si hablamos un poco de la cuestión arquetipal, vamos a poder notar, ¿no?, de que yo ahorita estoy tomando el rol de líder. ¿Por qué? Porque estoy tomando el arquetipo del expositor. El expositor guarda también una relación con el arquetipo de héroe, porque no es fácil poder justamente dar una ponencia, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se tienen cierto temor a las cámaras. Cabe señalar que yo al comienzo también era algo similar, ¿no?, de tener ese temor a las cámaras, pero cuando llevé información en ciencia de la comunicación, justamente tuve un buen profesor de apellido Infante, que trabaja ahorita en la fiscalía, y justamente él nos enseñó a no tener miedo a las cámaras y poder justamente poder desenvolvernos totalmente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vemos el trabajo también de la cuestión del trabajo con arquetipos. Es decir,
El psicólogo organizacional busca justamente esos talentos que van a destacar, ¿no? Que pueden ser los siguientes sucesores a ser jefes. ¿Por qué es importante esto? Porque esto permite que la empresa pueda continuar. Una empresa que no forma líderes es una empresa destinada al fracaso. Un docente que no forma líderes en sus estudiantes es probable que también haga fracasar más adelante a la empresa. Entonces, por ejemplo, si notamos personas que no les gusta que haya otra competencia, personas que buscan cerrar los caminos a los que tienen potencialidades para continuar el trabajo de enriquecimiento laboral en la empresa, esos son personales completamente nocivos y que, bueno, debería que ver también la forma de advertirles o, en este caso, sacarlos un poco del grupo porque no me está favoreciendo justamente el beneficio de crecimiento laboral. Ahora, cabe señalar, ¿no? Que cuando vemos personas que buscan cerrar los caminos a otros que pueden generar la potencialidad en la empresa, utilizamos el término de sujetos castrantes. Y ese tipo de personal no nos ayuda a crecer. Por ejemplo, he visto, por ejemplo, en universidades donde un director de escuela, por ejemplo, busca cerrar los caminos a estudiantes que tienen justamente esa potencialidad de poder destacar y poder, quién sabe, invitarlos a ser magísteres, ¿no? Para que puedan ser justamente docentes de universidad, pero justamente como los empiezan a eliminar o disgregar, entonces eso, por ejemplo, va generando de que no haya un crecimiento en una universidad, porque al fin y al cabo también una universidad es una empresa, ¿no? Entonces, igualito, pasa, no solamente cuando hablamos de empresa, estamos hablando de una fábrica o una corporativa de ventas, no, estamos hablando justamente de, de eso, de una institución que tiene que ver justamente con con la cuestión económica. Bien, la psicología junguiana también fortalece la cultura organizacional, como digo, eso tiene que ver mucho con el colectivo y cómo nos identificamos. Asimismo, también promueve el desarrollo del personal y el bienestar de los mismos, fomentando un entorno de trabajo que no solo busca la productividad, sino también el crecimiento personal de los empleados, fomentando la autorización y la autenticidad. Uso en la selección de talentos humanos. ¿Me permite un momento, por favor? Solamente un momentito, por favor. Disculpen más bien, disculpen la interrupción. Justamente había un problema en el cual tuve que solucionarlo. Bien, en cuanto con respecto a la parte de identificación de la selección de talentos humanos, tenemos que la misma psicología junguiana también identifica el potencial oculto, usualmente como decía, ¿no? Trabaja la luz y la sombra. También asegura la adecuación cultural, la selección de líderes y sucesores y el análisis de sueños y símbolos. Esta parte va a ser un tanto interesante porque justamente esta última nos va a permitir justamente conocer los complejos inconscientes del sujeto. Pero ese es un punto muy importante. Si un psicólogo organizacional trabajara con los sueños y los símbolos de los pacientes, de los potenciales justamente postulantes, no lo va a desarrollar cualquiera, ¿ya? Es decir, así lleve usted un taller de psicología junguiana, no lo va a desarrollar, porque eso es una formación netamente de aquellos que estamos orientados y llevamos años trabajando con esto. Entonces, solamente hasta la selección y líderes y sucesores podría trabajar, digamos, un reclutador común y corriente que puede llevar una formación, un diplomado. Pero la cuestión de análisis de sueños ya es un campo que ya involucra a que sea psicólogo, que tengas años de formación dentro del trabajo psicoanalítico. También cabe señalar que, eh, pues, indudablemente, justamente esto nos va a permitir justamente el trabajo, ¿no? Interno, es decir, la parte del inconsciente. Ahora, ¿qué son los arquetipos? Son modelos originales, patrones universales e innatos que van a representar ideas, personajes o situaciones con un significado simbólico profundo y compartido. Estos fueron popularizados por Carl Gustav Jung en psicología y se consideran componentes del inconsciente colectivo que van a influir en el comportamiento humano. Los arquetipos se van a encontrar en mitos, cuentos, sueños, manifestaciones en personajes, símbolos recurrentes a lo largo de la historia y de la cultura. Estos también es importante mencionar de que los arquetipos, como ya dije, son roles también de la personalidad y que eso se van a adquirir con el ambiente. El ambiente es muy interesante porque esto despierta nuestra relación con los demás.
La psicología, por ejemplo, conductista habla de que el ambiente refuerza comportamientos, ¿no? Trae ciertas conductas. Igualmente sucede con la cuestión arquetipal, que es mucho más anterior a la cuestión del conductismo. El ambiente genera y propicia dentro de la propia relación dinámica del sujeto con los demás aquellos comportamientos que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, normalmente hemos visto el concepto de que no somos moneditas de oro para gustar a los demás. Y eso también tiene que ver mucho con la cuestión arquetipal. Es decir, a algunos proyectarás sombra y para los otros proyectarás luz. Algunos llaman esto vibración, pero en realidad tiene que ver mucho, mucho que ver con esa luz o esa oscuridad que le proyectamos a los demás. La imagen, ¿no? Justamente también eso tiene que ver mucho con la cuestión arquetipal. Una buena imagen ayuda justamente a poder que los demás puedan percibirnos, ya sea como líderes o como seguidores, ¿no? Aquí tenemos que ver, por ejemplo, ya la torta de Carol Pearson, que es, como digo, una psicóloga junguiana. Ella nos propone los siguientes arquetipos, ¿no? El cuidador, el gobernante, el creador, el inocente, el sabio, el explorador, el héroe, el mago, el rebelde, el bufón, el amante y el amigo. Y es interesante ver que esos arquetipos que nos menciona Carol Pearson son justamente personas que normalmente, o sea, son arquetipos o roles que normalmente vamos a ver dentro de nuestra dinámica social. Pero cabe señalar también que este campo de los arquetipos también llegó al campo de las empresas. Por ejemplo, aquí tenemos una película que yo recomiendo que se llama Sirup. Esta película es ideal para aquellos que quieran enfocarse en el campo organizacional. No sé si la habrán visto. Si la han visto, genial. Si no la han visto, les comento que está colgada en YouTube. O si no, la pueden buscar en OkRu, que es una página de películas. Y no sé si estará también en un programa de televisión que se llama Super TV, que se puede descargar a través de la aplicación Downloader en Google Play, sí, Google Play Store. Y justamente en esta película hay, bueno, como digo, es una película que trabaja el campo organizacional a 360 grados. Y dentro de ese trabajo, justamente hay una parte exclusivamente arquetípica, donde el personaje de la actriz Amber Heard menciona de que las empresas utilizan justamente cuatro arquetipos que ayudan justamente a jalar al público masculino. Tenemos el arquetipo de la madre, el arquetipo de la virgen, el arquetipo de, de la persona la chica que le encanta usar a los demás, y por último también el de la prostituta, que es justamente este último lo que muchas veces en marketing se utiliza con el concepto del sexo vende, ¿no? Entonces, en esta película trabajan esos cuatro arquetipos. No obstante, también tenemos que ver que hay empresas, ¿no? Que también justamente trabajan con estos arquetipos. ¿Para qué? Para buscar a su público ideal. Y cuando hablamos de público ideal, hablamos de dos tipos de público, como ya mencioné anteriormente, el público interno y el público externo. Si yo trabajo, por ejemplo, para una marca como Harley Davidson, mi público no va a ser, por ejemplo, el público erudito del todo, ¿no? Va a ser aquel público que guarda una imagen de juventud, de rebeldía. Y quienes me trabajen, ¿no? Justamente tiene que guardar una relación con la marca para que puedan aportarme, ¿no? Ideas que puedan ir acorde a un colectivo que es el que yo me estoy enfocando. Disney. Disney también trabaja justamente con el concepto del niño interior. Entonces, ellos tienen su público, que son mayormente niños. No obstante, claro, hay producciones de Disney, ¿no? De las cuales, ya que compraron a la Fox, su público pasó pues a un público entre adulto, adolescente, ¿no? Y claro, ahora enfocado en el movimiento LGBT. Pero originalmente el público objetivo de Disney era los niños. Entonces buscaban justamente, por ejemplo, para que trabajen en sus mega centros de esparcimiento, ¿no? Como el parque Disney, justamente tenía que ser gente que tuviera una buena relación con los niños, ¿no? No que espanten niños, indudablemente. Entonces, no estamos viendo que al momento de hacer una selección de personal, hay empresas que se basan justamente en esta cuestión de los arquetipos. No obstante, la psicología junguiana, si bien es cierto, no utiliza del todo la palabra arquetipo, utiliza el término perfil. Pero el perfil, vuelvo a recalcar, vuelve a caer justamente en la cuestión de lo que viene siendo los arquetipos. Ahora viene otro campo, el campo de los tipos psicológicos. Los tipos psicológicos
Como ya sabemos, son la introversión y la extraversión. Hasta ahí estamos claros. No obstante, la psicología junguiana expande a esto a ocho funciones, a ocho tipos psicológicos, en base a las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Es decir, vamos a encontrar introvertidos pensamiento, introvertidos sentimiento, introvertidos sensación, introvertidos intuición. Y lo mismo pasará con extravertidos. Extravertidos pensamiento, extravertidos sentimiento, extravertidos sensación y extravertidos intuición. ¿Ya? Que esos van a ser los que vamos a ver ahorita. Pero antes, déjenme mostrarles justamente tipos psicológicos, ¿no? En bajo sus funciones. Acá tenemos una redondela, un mapa, no sé si estarán viéndolo. Y por otro lado tenemos también, ustedes me preguntarán, ¿y qué es este otro que dice ISTJ, ISFJ, ENFJ, ENTJ? Esos son clasificaciones que se fueron expandiendo después de la muerte de Carl Gustav Jung en base a lo que se conoce como el test de Myers-Briggs, que justamente acá tengo un libro de esta autora, de esos autores, mejor dicho, que justamente ellos expanden la teoría de los tipos psicológicos a 16, dando así, digamos, una mayor amplitud y poder comprender por qué hay sujetos que dicen ser extravertidos, ¿no? Con tintes introvertidos o introvertidos con tintes de extravertidos. Y eso va a ser interesante porque justamente van a haber extravertidos que van a encajar con introvertidos, ¿no? Bajo el concepto popular, pero en realidad terminan siendo extravertidos, ¿no? Pero claramente se va a desarrollar en base a unas pruebas que ahorita vamos a ver en la parte práctica. Bien, para poder comprender justamente esto, vamos a hacer una leve revisión, ¿no? Porque lo que nos interesa es la parte práctica, no tanto la revisión teórica. Pero bueno, pensamiento introvertido son personas que con una categoría reflexivo introvertido, ¿ya? Están muy centradas en sus propios pensamientos, ¿ya? Por eso el nombre de pensamiento introvertido, o sea, son personas que piensan, que razonan. Por ejemplo, ¿dónde podríamos aplicar un pensamiento introvertido? Justamente en los filósofos, en nuestros eruditos, ¿no? Que desarrollan justamente esta cuestión de no hablar con los demás, pero piensan y y comienzan justamente a desarrollar pues textos, teorías, ¿no? Como Vargas Llosa, que en realidad él se encerraba en su habitación, se ponía a escribir, ¿no? O filósofos como, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Podrían encajar perfectamente con esta cuestión. Si hablamos, por ejemplo, de sentimentales introvertidos, hablamos de personas con habilidades poco habladoras, pero simpáticas, empáticas, ¿no? Que pueden desarrollar un apego. Por ejemplo, estos podrían encajar muy bien con Disney. Sensación introvertido son aquellas personas que eh, se caracterizan por enfocar en fenómenos subjetivos. Ese tipo de personas, por ejemplo, eh, describen a las personas, pueden dedicarse muy bien al tema del arte, ¿no? Por ejemplo, gente como Salvador Dalí, ¿no? Podría encajar perfectamente dentro de este campo. Ahora, intuitivo introvertido. Este campo es muy interesante porque debería encajar más bien con el perfil de un psicólogo clínico o un psicoanalista, mejor dicho, con un psicoanalista. ¿Por qué? Porque el intuitivo introvertido es aquella persona que se adentra dentro de su conocimiento, pero va a intuir lo que piensan los demás. Un ejemplo de esto fue el mismo Carl Gustav Jung, que es considerado como un intuitivo introvertido, una persona callada, pero a la vez también que intuye lo que pasa con su colectivo, con su grupo. Es importante también mencionar que cuando hablamos de la palabra introvertido no estamos hablando de un sujeto parco que no habla completamente nada. Una persona introvertida es aquella persona que se reserva, pero que tiene comunicación con los demás. Porque hay una confusión completa cuando hablamos de introvertido. Cuando hablamos de introvertido, generalmente pensamos en ese sujeto callado, que no dice nada, que está ahí en el ambiente, pero que no participa, ¿no? Que no desea hablar. Eso es un sujeto tímido, por si acaso. No tiene nada que ver con introversión. El introvertido es aquel que se reserva, pero tiene comunicación con los demás, ¿ya? Pero no se queda como un autista en su propio mundo. Ya, eso tenemos que también aclarar dentro de este concepto de la introversión. El pensamiento extravertido. En este caso podríamos tomar, por ejemplo, personajes que son reflexivos, que expresan sus opiniones. Un ejemplo de ello podría ser, para mí en lo personal, Marco Aurelio de Negri.
¿Por qué? Porque él es una persona que piensa, razona, pero a la vez expresa lo que siente, lo que él considera, ¿no? Sin pelos en la lengua. Y eso es muy típico de un pensamiento extravertido. ¿Quiénes podrían ser también pensamiento extrovertido? Por ejemplo, Alan García, gente que son oradores. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estaría más en este campo de pensamiento extravertido. Es decir, me comunico con los demás y me relaciono en base a mi pensamiento, a mi raciocinio. El sentimental extravertido es aquel, por ejemplo, que tiene esas cualidades de llegar a los demás a través del sentimiento, de la empatía, conectan bastante, ¿no? Los artistas de música que escuchamos, ellos podrían encajar perfectamente con este campo, ¿no? Aunque claro, hay artistas que son introvertidos, pero mayormente ese sería el perfil. Sensación extravertido, aquellos que expresan, ¿no? Lo que sienten, sus emociones, no se quedan callados, también eso podría encajar bien en los artistas, en los profesores, ¿no? La intuición extravertida tiene que ver con aquellas personas que justamente podrían desarrollarse en base a los proyectos, aventuras, ¿no? De expandir un poco la marca personal. Esos indudablemente podría encajar perfectamente con aquellos que son psicólogos organizacionales. Ahora, ¿cómo aplicamos la teoría a la práctica? Eso es lo que nos interesa en este momento. Bien, justamente tenemos que ver que el psicólogo, ¿no? Organizacional, incluso el mismo reclutador, ¿no? Si lleva una formación, una especialización en el campo dentro del trabajo clínico, ¿no? En la empresa, va a aplicar justamente algunos test. Por ejemplo, el test de Eysenck me parece increíble porque este test me permite a mí trabajar lo que es introvertido, extravertido. Claro, también trabajo con la cuestión del flemático, del colérico, que ya son otro campo que no tiene nada que ver con la psicología junguiana, pero que sí trabaja la cuestión del introvertido y extravertido. Claro, no va a trabajar en base a las funciones, porque no es un test junguiano como tal, ¿ya? Pero sí trabaja la cuestión introvertido-extrovertido, que sí es junguiana. El test de Myers-Briggs. Justamente ese test es el que menciono. Y por un lado, ustedes me preguntarán, ¿y dónde puedo conseguir el test de Myers-Briggs? Habría que comprarlo en la página web de la casa editorial que produce el test de Myers-Briggs o en este caso estamos justamente en el campo 2.0 de la psicología. Hay muchos test psicológicos que han sido colgados en páginas web. Si usted no cuenta con el capital para comprar un CD original con el test de Myers-Briggs, o no sabe quién le puede proporcionar el test de Myers-Briggs de forma pirata, ¿no? Puede buscarlo en las páginas web que está colgada justamente ese test. Ahora, es cierto, habrá gente que va a decirme, no, no puedes utilizar un test que está colgado en internet porque no es científico, qué sé yo. Pero estamos adaptándonos también un poco al entorno. Es como hay personas que dicen, ¿no? Un libro en físico no es lo mismo que un PDF, pero al fin y al cabo lo que importa es el contenido. Ahora, si bien es cierto, hay PDFs que nos van a cansar la vista y preferimos tenerlos justamente los libros en físico como tal, pues es cuestión de criterios personales. Siguiente tenemos el test de Carl Gustav Jung por Lily Yuan. Y es este test que tenemos acá, que tengo justamente acá a la mano. En ese test, Solo me llevan agua, mira. dígame, ¿aló? ¿Dijo? Bien. Ese test que tenemos acá a la mano es el test de Lily Yuan. ¿Ya? Si ustedes me preguntan, ¿y cuánto cuesta ese test? Bueno, es alrededor de los 150 soles, ¿ya? Pero en ese test es un tanto interesante porque a diferencia del Myers-Briggs que se desarrolla en base a preguntas de tipo cualitativo, cualitativo se refiere a poder medir justamente, cuantitativo, que justamente en temas cuantitativos que nos permite justamente medir en base a preguntas y bajo un formato dicotómico. Justamente el test de Lily Yuan se basa en preguntas que están dentro de unas cartillas, ¿no? Son cartillas de entrevistador, yo le llamaría. No sé por qué la autora prefirió este formato, pero bueno, igualmente tiene las preguntas escritas dentro de sus cartillas, ¿no? Entonces ya ahí trabajaría la parte subjetiva. Dentro de la parte, como digo, que podría ser más fácilmente trabajable en la parte cuantitativa con el Myers-Briggs, pero ya cuestión de usos también. Cada seleccionador también tocará el test que más se adecue a su forma de ser y trabajar. La entrevista y la observación es indudable que va a ser el trabajo del psicólogo como tal, ¿ya? Cabe señalar que he visto reclutadores, y cuando digo reclutadores, me gustaría que fueran estudiantes, a gente que se quedó en bachiller en psicología, pero he encontrado gente, por ejemplo, en mi trabajo
que he encontrado justamente también en mi formación personas que son licenciados en ciencias de la comunicación, pero que quieren aplicar un trabajo netamente que es psicológico en la selección de personal. Y claro, lamentablemente hay empresas que promueven mucho el intrusismo, ¿no? Pero bueno, cabe señalar que la entrevista de observación debería ser enfocada al psicólogo organizacional. Si bien es cierto, recursos humanos puede ser trabajado también por el administrador, ¿no? La cuestión de administración de empresas, la cuestión de la entrevista de la observación es más el campo del psicólogo. ¿Por qué? Porque uno va a detectar patrones negativos, positivos. Pero es importante también mencionar que no cualquier psicólogo, ¿no? No por el mero hecho de ser colegiado y habilitado dentro de, de una institución como el Colegio de Psicólogos puede aplicar eso, ¿no? Porque indudablemente aquí se va a trabajar justamente como dije, ¿no? La cuestión de la sombra. Y muchas veces en el campo de la psicología junguiana, el psicoanálisis, a veces, ¿no? Si un psicólogo no ha trabajado su sombra, puede también proyectar la sombra de uno mismo en la figura del empleador, ¿no? Y eso también no ayudaría mucho a la cuestión selectiva del momento de la selección de personal. Y eso también va a implicar dentro de tests como el test del árbol, el rosal, el hombre en el trabajo, que son tests que de una u otra manera también, vamos a decirlo así, eh, se relacionan con el campo junguiano. De hecho, por ejemplo, el creador del test del árbol, Koch, justamente él enfoca su teoría del árbol su teoría del test del árbol en base a la teoría de Carl Gustav Jung, en el arquetipo justamente del árbol. Estos tres tests que he mencionado me permitirían justamente ver la cuestión de arquetipos, de líderes, ¿no? O personas negativas dentro de la selección de personal. Ahora, cabe señalar, ¿no? Que el ambiente laboral indudablemente también va a jugar un rol muy importante dentro de ese trabajo. ¿Por qué? Porque al momento de yo hacer mi selección de personal, una vez que ya he elegido en base a la teoría de los tipos psicológicos en este campo, cabe señalar, ¿no? Que ya vamos a ver cómo empiezan a aflorar los arquetipos dentro de de mis trabajadores. Ahora, ¿esto cómo lo podríamos trabajar? Bien, la psicología junguiana organizacional propone justamente dos cosas. Una, si no tienes tiempo, ¿no? Para poder hacer más filtraje, indudablemente, ¿no? Ya lo verás con el tiempo cómo se van desarrollando tus empleadores. Pero si trabajas justamente con tiempo, la empresa te proporciona justamente el hecho de poder trabajar bien, podríamos trabajar en base al psicodrama. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo vi un cortometraje que estoy buscándolo desde el día de ayer, pero no lo he encontrado, parece que lo han eliminado. Quizás alguno de ustedes lo habrá visto. Es en base a un video español donde seleccionan a un grupo de posibles líderes, de posibles candidatos a ser gerente. Y poco a poco empiezan a eliminarse, de buena manera, obviamente, ¿no? Empiezan a sacarse, digamos, los trapos sucios, ¿no? Y hasta que queda uno que llega a ser el gerente. No obstante, no le gustó la dinámica y se retiró. Así que yo supongo que el proceso de selección volvería a empezar de nuevo hasta buscar al nuevo candidato que pueda ser gerente. No obstante, ¿no? El psicodrama, ¿en qué nos favorece? Nos favorece justamente en poder generar un ambiente tensional, ¿no? En este caso, por ejemplo, para seleccionar a un jefe que permita justamente ver quiénes tienen las aptitudes. No obstante, también eso podríamos servirnos, por ejemplo, para desarrollar cómo se da, por ejemplo, la dinámica entre trabajadores. Y es interesante ver esto porque en la dinámica de selección de trabajadores tenemos también que evitar el problema del mobbing. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el mobbing? El mobbing es lo que se conoce vulgarmente como el bullying laboral, ¿ya? Y sí, en las empresas también sucede eso, ¿no? Un famoso mobbing o bullying laboral. Y tenemos que evitar esto porque eso nos incomoda, nos trae problemas a nuestro clima o ambiente laboral. Entonces, dentro del psicodrama, ¿no? ¿Qué nos permite poder detectar? Justamente hace mucho tiempo, un psicólogo clínico experimental llamado Philip Zimbardo, él desarrolló un experimento que se conoce como el experimento de la cárcel de Stanford. Dentro de este concepto, descubrió que hay un fenómeno psicológico que se llama el efecto Lucifer. Pueden buscarlo en internet por si acaso. No tiene nada que ver con esoterismo.
Y lo digo porque una vez cuando yo estaba estudiando psicología, un profesor pensó que yo estaba hablando de esoterismo cuando dice concepto, pero no, el concepto existe, se llama efecto Lucifer, y hay una película muy buena de Adrian Brody, el que ganó 2 veces el Oscar, en la película El pianista y la otra película que no me acuerdo, pero que fue hace poco que en los últimos Oscars que ganó. Justamente la película se llama The Experiment, el experimento. Y en esta película justamente se ve el cambio de los arquetipos, de los roles, ¿no? Y también nos permite ver que justamente hay personas que son sanas, pero que le dan el rol de poder y afloran rápidamente la sombra y el abuso de autoridad. Esto nos ayudaría justamente, el psicodrama nos permitiría justamente detectar a aquellos sujetos que tienen probabilidades de despertar ese efecto Lucifer que de una u otra manera se traslada pues a los arquetipos del que el más fuerte se come el más débil. Ya, por si acaso, es netamente también, esa es una cuestión netamente arquetípica. Entonces, al momento de seleccionar ya sería, eso pasaría a ser como ya nuestro último filtraje. Entonces, ¿cómo trabajamos toda esa teoría? Primero, sabiendo trabajar los tipos psicológicos y de ahí posteriormente trabajarlos a identificar los arquetipos. Una vez que identificamos los arquetipos, podemos seleccionar a aquellos sujetos que nos favorecen bajo nuestro concepto de marca o comportamiento o identidad de la empresa y luego pues descartar a aquellos que no nos van a servir indudablemente, ¿no? Dentro de este campo laboral. Eso es más que nada la cuestión de cómo podemos llevar esto a la práctica. No sé qué opinarán ustedes, no sé si habrá alguna pregunta, ¿no? ¿Qué les ha llamado la atención de esto para poder seguir amplificando un poco más ese tema? Pueden poner su cámara, su micro. Si pueden poner su cámara, se les agradecería. Si pueden poner su micro, también se les agradecería. Buenas. ¿Estoy hablando con alguien? Buenas, buenas. Podrían poner su cámara, hacer sus preguntas, por favor, que si vamos a ver si esto ha sido entendido, ha sido comprendido, ha sido integrado, ha sido procesado. Buenas. Bueno, sí, sí se escucha. Tranquilo. Sí, por eso me gustaría saber quiénes si pueden preguntar. Sí, pues señor Jesús, si podría preguntar algo para saber qué es lo que opinan, porque espero que todos hayan podido escuchar. Bueno, yo era la primera vez que escuchaba lo del efecto Lucifer y estaba buscando, que era como Ujú, un arquetipo de que el portador de luz. Por lo que voy entendiendo, dice que cuando personas, por así decirlo, normales, ujú. pueden cometer actos horribles, ¿no? O que no se espera que lo hagan bajo la presión. Y creo que sí es cierto, porque lo vemos hasta incluso en amigos y todo eso. Por ejemplo, En las también, universidades, ¿no? Con los docentes también hay docentes que de repente entran a las universidades y lo primero que hacen es imponer a los estudiantes, hacerlos quedar mal, hacerles como, vamos a decirlo, bullying, ¿no? claro. Ujú. Ya. Y pero todo lo que he mencionado, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que recepcionas, ¿no? ¿Qué es lo que te llamaba, aparte del efecto Lucifer, qué más te ha impactado, ¿no? ¿O qué te ha llamado más la atención? Bueno, yo me quedo de que hay varias clasificaciones, ¿no? En eso de introvertidos y extrovertidos. Inicialmente creo que mencionaste cuatro para cada tipo y luego salió una Ujú, lista cuadro de 16. ujú, Lo estaba analizando. Y es cierto porque, bueno, algunas veces veo gente que se dice que se define a sí misma como ambivertidos. Y yo no estaba al 100% conforme con eso, ¿no? Siempre he pensado de que eres extrovertido o introvertido. Y con una clasificación más amplia que ha dado tú, puede que encaje en esa, ¿no? Una de esas 16. claro, de hecho que sí. Ahora, si ustedes me preguntan, acá en Piro, dónde podríamos formarnos como junguianos? Bueno, les comento, yo soy el director de la Academia Edipo Arquetipal y ya tengo más de 7 años enseñando psicología junguiana de forma virtual. Hace tiempo me había propuesto a buscar estudiantes acá en Piro, pero bueno, estudiantes de psicología casi no les llama mucho la atención el tema del estudio. Pero bueno, si te llamaron la atención, puedes buscarme en Instagram como Academia Edipo Arquetipal. Y bueno, como les vuelvo a reiterar, la cuestión de la psicología junguiana, igual que el psicoanálisis, es completamente amplio. No se basa solamente en inconsciente y consciente. También hay cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la palabra, el discurso.
También la cuestión forense, como les comento, ¿no? La psicología junguiana no solamente abarca el campo clínico o racional, también abarca el campo forense, ¿no? Para trabajar e identificar patrones de comportamiento. La psicología junguiana, para comenzar, cabe señalar que es una psicología netamente amplia y dentro de ese concepto amplio va a trabajar justamente con la conducta y el comportamiento humano, haciéndola de esta una psicología también completamente científica. Y bueno. Cabe señalar que yo, por ejemplo, dentro de mi trabajo en el campo organizacional, apoyé justamente una empresa que se llama ProAssist y justamente trabajamos en base a esta cuestión de los arquetipos, ¿no? Y justamente pudimos identificar quiénes eran los más adecuados para el puesto, ¿no? Y los menos adecuados para el puesto. Indudablemente, en una selección de personal, tú no vas a contratar a los 1.500 postulantes, ¿no? Vas a seleccionar a aquellos que a ti te interesan. Por lo general, por ejemplo, uno busca, ¿no? Un grupo de personas introvertidas para ciertas funciones y buscar a otras personas de tipo extrovertidas y claro, si hay un sujeto que tiene un poco cualidad de uno y un poco de acá, también nos puede servir. Porque de todas maneras, la idea no es que el trabajador se quede callado o que el trabajador solamente hable. También tiene que guardar ciertos momentos en los que tendrá que hablar y ciertos momentos en los que tendrá que callar, ¿no? Y justamente la definición de Myers-Briggs nos permite justamente poder encontrar ese balance perfecto. Ahora, también cabe señalar un punto muy importante es que la psicología junguiana, por una autora que se llama Sally Nichols, ella menciona justamente el tema de que nosotros podemos ser introvertidos en este momento y de aquí a unos años vamos a ser extravertidos. Y eso es interesante porque justamente la psicología junguiana trabaja con un concepto que se llama metanoia, que está basado un poco en la religión, pero que significa que hay un cambio, ¿no? Un cambio situacional. Y como vuelvo a reiterar, ¿no? Es el ambiente también mismo el que nos proporciona el cómo nos desenvolvamos dentro de ese colectivo. ¿Alguna pregunta más? Vamos a ver, o preguntamos así al dedo. Leslie Marian Paz Cruz, Yo ¿tendrás te, alguna pregunta? ¿Has estado atenta? yo te quería hacer una última pregunta, que era Dígame. respecto a eso de especializarme. Tú comentaste, ¿no? Que para hacer Ujú, ya netamente esos tipos de análisis más profundos había que estudiar psicología. Y, por exacto. ejemplo, yo soy estudiante de ingeniería industrial Ujú, y, bueno, también nosotros nos podemos dedicar a eso de recursos humanos. ujú, Y he visto, por ejemplo, en varias empresas que hay gente de administración o también de la misma carrera de ingeniería industrial que ujú, también se encarga de selección. ujú. ¿Y cómo sería ahí? ¿Tendría que complementar con ciertos estudios de psicología? Claro, Porque... de hecho que sí. De hecho que sí, pero también va a haber cuestiones limitadas. Por ejemplo, como explicaba, el trabajo de los sueños es un trabajo netamente más largo, más profundo, porque acá no es que, por ejemplo, me voy a coger un diccionario de sueños y me voy a poner a analizar ni los sueños de los trabajadores, ¿no? Eso es un campo netamente psicoanalítico. Y si me pregunto, pero las otras funciones, como por ejemplo la identificación de arquetipos, sí es más completamente mucho más sencillo, entre comillas. ¿Por qué? Porque si tú ya llevas cursos de psicología, por ejemplo, para identificar los trastornos de personalidad, que eso es importante, del DSM-4, DSM-5 o CIE-10. Pero cabe señalar que no todos los psicólogos junguianos y psicoanalistas están de acuerdo con el DSM-4, ni el DSM-5, ni el CIE-10, ¿no? Pero son unas referencias, ¿no? Para poder identificar ciertos patrones patógenos que nos van a permitir justamente evitar al momento de tomar en cuenta dentro de una selección de personal. También es importante mencionar que el psicólogo organizacional, el reclutador, recursos humanos, tiene que evitar un problema que para mí, en lo personal, está habiendo o ha habido o sucede dentro del campo de la selección de personal. Hagámonos respetar. ¿Por qué? Porque lamentablemente es cierto, en nuestro país tenemos el cáncer de las varas, ¿no? En el que, por ejemplo, un jefe me dice, no, tú me seleccionas a mi sobrino a pesar de que no pasó la selección de personal o no ni siquiera ha asistido a una entrevista laboral. Entonces, eso indudablemente nos quita credibilidad, ¿ya? Nos quita credibilidad como reclutadores. Entonces, tenemos que también hacernos respetar. Y dentro de la selección de personal tenemos justamente que ver esa cuestión de buscar los indicados. Y al momento de formarte como tal, sí, debes llevar tu formas, tienes que saber conocimientos previos.
para eso está también la sinceridad de aquellos que postulan a querer llevar pues una formación en psicología junguiana organizacional, ¿no? Decir, claro, ¿no? Yo no manejo nada de psicología y bueno, se te explicará o te explicaré si llevarás conmigo los temas de netamente lo que implica la psicología básica, ¿no? Ya, para después ya coger lo que viene siendo el campo netamente analítico, pesado, ¿no? Que es dentro de esta selección. ¿Alguna Gracias. pregunta más? A ver, Leslie Marián. Bueno, antes que nada, ¿la pregunta quedó satisfecho o quedó todavía algo de dudas, sino para expandirme? No, sí, todo claro. Gracias. Perfecto, eso es importante, muchachos. Si hacen una pregunta, me dicen si no se sienten satisfechos, porque de todas maneras me permite a mí reformular, ¿no? Eso es una característica propiamente mía, ¿no? Si habría dicho algo con tecnicismos, ¿no? Porque a veces uno pega con los tecnicismos. Cabe señalar que, por ejemplo, uno maneja tantas teorías, maneja manda tantas palabras que a veces uno dice, ¿qué está diciendo, no? No le entiendo. Y no, ahora aquí le vamos a dar un sentido a las cosas. A ver, otra pregunta, no sé si la señorita Doris, la señorita Julie, Arnold, Antonio Chinchay, no sé si tendrán alguna pregunta, ¿no? Se les agradecería bastante porque he Muy hablado bien, tanto que sí, y creo que bueno, se le con la escucha espera de entrecortado. la siguiente ponencia, Ujú. a los... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se escucha entrecortado, pero escucha. Listo. De esta manera, Ujú, agradecemos al psicólogo Luis Ricardo Landeo Castro, ujú, quien también nos ha presentado una extraordinaria ponencia donde en primera línea al recurso humano, ¿no? A la persona, quienes son los que hacen que las organizaciones eh, se empoderen, crezcan y se mantengan siempre en el tiempo, ¿no? ujú, El licenciado Luis Landeo también es psicoanalista, tiene experiencia como psicoterapeuta en terapia racional emotiva conductual y acompaña procesos de desarrollo personal y ujú, emocional. Eh, Asimismo, le agradezco en nombre de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y a los ujú, conectados también se les agradece. Esperamos aquí mismo con la siguiente ponencia y ujú, les repito nuevamente el día de hoy, mañana, jueves y viernes continúan con las ponencias. Espero sigan conectados con estas extraordinarias exposiciones y expertise de nuestros ponentes ujú, profesionales, todos ellos. Y bueno, de esta manera pido un aplauso para el psicólogo licenciado Luis Ricardo Landeo Castro. Un ujú, aplauso. Muchas gracias. ujú. Más bien, para despedirme, agradecerle acá a la Universidad Nacional de Piura por este apoyo, por esta oportunidad que me ha brindado. Para aquellos que quieran contactarme, mi celular acabo de ponerlo en la pantalla, no sé si se ve, es 924-416-068, en el que unos que quieran seguir, pues, si tienen alguna pregunta, ¿no? Si son introvertidos, ¿no? Si quieren saber un poco más de psicología junguiana, la cuestión organizacional, forense, clínica, pueden contactarme bajo ese número. Apúntenlo rápido porque si no, ahorita cuelgan la pantalla y se pierde. Vuelvo a repetir, 924-416-068 y pueden hacerme las preguntas, ¿no? Vuelvo a recalcar, a veces por el tiempo también no lo hacemos o por el temor, ¿no? La timidez, ¿no? Entonces, podrían realizarla. Bueno, agradezco a la señora Doris, muy amable señora, por esto también esta oportunidad. Y si les gustó, bueno, me pueden volver a invitar. Muy bien. Así será, Listo. licenciado. Muy Ujú, bien. Ahora, en estos momentos, ya está en sala conectada la representante de la empresa Alliance RIC, TAC, gerente general, tenemos a Miriam Lisbeth Ramírez Cunha, es administradora de empresas, egresada de la Universidad de Piura, también con experiencia
Sixa, gerente junior en Cineplanet, gerente de recursos humanos de la empresa agroexportadora Pedregal S.A. Y bueno, actualmente dirige su propia empresa dedicada al sector de educación básica regular y preuniversitaria a través del Colegio y Academia Jesús María. Y la recibimos con un fuerte aplauso virtual y le damos el pase a la Muchas licenciada gracias. Miriam Lisbeth Ramírez Cuya. Muchas gracias, Doris. Muy amable y muchas gracias por la invitación. En realidad, agradecer también, bueno, y felicitarlos a ustedes, sobre todo a la unidad de seguimiento y apoyo al graduado por esos esfuerzos que hacen para poder insertar a sus egresados a las diferentes empresas, tanto de Piura como a nivel nacional. Bueno, mi exposición creo que va a ser un poco breve, en realidad, porque el tema que voy a tratar es un tema, sí, efectivamente bastante interesante, pero yo creo que no es nada del otro mundo, no es nada complicado. Y a veces, muchas veces nos preocupamos, preguntamos, oye, pero si yo tengo un buen currículum, yo tengo o he trabajado en diferentes empresas, pero duro muy poco. ¿Qué está pasando, no? Si mi currículum, tengo experiencia, he hecho con la IA, con la inteligencia artificial, ahorita que tenemos el internet, he hecho un excelente currículum. ¿Por qué no me llaman? O porque duro poco en los trabajos. Entonces, un poco, no sé si pueden publicar el PPT o lo pongo yo. Puede compartir ustedes ya de su pantalla. Sí, ¿lo puedo compartir? Sí, sí, está permitido por acá. Ah, ya, ok, ok, perfecto. Un ratito para subirlo entonces. No sé por qué. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ya, perfecto. Bueno, entonces un poco acá lo que tenemos que es cambiar nuestra forma de, de ver las cosas, para que las cosas puedan cambiar. En realidad, como les decía al inicio, lo que buscan las empresas hoy es sus candidatos. Las empresas normalmente no buscamos al candidato perfecto, la verdad, sino a un candidato que pueda crecer, que quiera crecer, que se adapte y que contribuya con la organización. Hoy, quienes triunfan aquellos que aprenden, que quieren, que colaboran y aportan con valor a su organización o a la empresa donde van a trabajar. Si entendemos esto, ya llevamos gran parte del camino recorrido ganado. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho de Albert Einstein y creo que la mayoría lo debe haber escuchado. Es, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, ahora podríamos decir, ya, ok, si siempre he estado dejando mi currículum o no me llaman o me he presentado, he trabajado en esta empresa, pero ¿por qué duró poco, como les decía al inicio? Entonces, para esta nueva oportunidad, hagamos algo diferente. Ya no hagamos lo mismo, hagamos algo diferente. No podemos estar siempre pensando de que es el otro, la empresa tal vez no es no me valora, no, no me ayuda con mi crecimiento. Todos aquí estamos involucrados en esta parte, ¿no? De nuestro crecimiento personal. Yo tuve bueno, hace unos años atrás, un diplomado que recibí eh, donde nos pusieron este aviso, ¿no? Era, ¿cómo le iría a este aviso de reclutamiento? De hace años atrás. Dice, se buscan hombres para un viaje peligroso
con un sueldo muy bajo, un frío extremo, largos meses de compleja oscuridad, peligro constante, no se asegura un retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Entonces, ¿cómo creen que les puede haber ido con este aviso de reclutamiento a estas personas? Cuando me lo pusieron, yo decía, pues, seguro que por ahí uno o dos o tres, ya, así como que en el mejor de los casos, 10 personas. Y nuestra sorpresa, pues, fue, cuando escuchamos, ¿no? Esto, que no, que fueron muchas personas, más de 5.000 personas respondieron a este comunicado. Fue un aviso de prensa de Ernest Shackleton para formar parte de una expedición a la Antártica en 1914. Pero dirían, ay, Miriam, pero es que es del 1914, el mundo ha cambiado, las cosas están diferentes. Pero yo le diría que en realidad no todo, por lo menos en la parte esencial o básica, que es lo que le importa mucho a las empresas, es eso sí no ha cambiado, eso sigue hasta al día de hoy, ¿no? Lo puedo decir por estos años de experiencia que he tenido. Primero, como cuando yo postulaba, cuando era una persona que postulaba a las empresas, y luego durante mi permanencia, porque he trabajado siempre en el área de recursos humanos, de qué es lo que buscábamos nosotros de nuestra jefatura, de nuestros asistentes, de nuestros supervisores, ¿no? Es el apasionamiento, la pasión que le pone la persona por el trabajo. Eso es algo que en realidad nunca va a pasar de moda. A pesar de los años, es esa motivación que tú tienes de querer hacer las cosas bien. No porque le va a ir bien a la empresa y yo, a mí no me va a subir el sueldo o no gano bien, mira, lo voy a hacer, pero porque, porque bueno, para cumplir. No, yo creo que esto va más allá de lo que vemos hasta en las entrevistas, ¿no? Y con lo que han hablado los ponentes cuando se hacen las evaluaciones, los test psicológicos, en la entrevista ya para evaluar el desempeño que has tenido, vamos viendo nosotros en los trabajadores, los potenciales trabajadores, eh, cómo se va a desenvolver esta persona en nuestra empresa o en nuestra área. En mi caso, cuando estaba trabajando en Cineplanet o en Pedregal, era eh, que sea una persona comunicativa, una persona que le guste trabajar en equipo, una persona que quiera hacer y que de repente si no tenía todo el conocimiento técnico, que son las habilidades duras o las habilidades técnicas que debería tener, que tienen ya de por sí ustedes, nuestros profesionales, necesitábamos más de eso. Y eso lo ves en las entrevistas, efectivamente, ¿no? Y en los test también que se les aplican. Desde mi perspectiva como ahora, como dueña del negocio, pues siempre vamos a querer a los mejores talentos, vamos a querer a las mejores personas. Y habrán empresas que sí te pueden pagar muy bien, como empresas que de pronto no es una remuneración asequible, pero no como te gustaría. Yo les puedo decir que yo empecé pues trabajando en una empresa donde ganaba poco, pero yo no lo hacía por el trabajo. Yo no lo hacía por el dinero, no, perdón, no lo hacía por el dinero. Lo hacía más porque yo quería aprender, quería ganar experiencia. Y eso me ayudó a mí, ese deseo, ese querer avanzar, querer hacer las cosas bien en mi trabajo, por más pequeño que sea, por más, oye, es que soy la practicante. No, pues igualito, igual. Hay que hacer las cosas con cariño, con pasión. Y esa palabra me ha venido persiguiendo a lo largo de, bueno, 3 años que estuve en SIGSA, 2 años, 3 años también que estuve en Cineplanet como gerente junior, y luego mis 13 años que estuve en Pedregal. Y ahora que estoy como en mi negocio de colegio y de la academia, lo sigo viendo y lo sigo buscando en mis trabajadores. Personas que les guste enseñar, que quieran
transmitir su conocimiento a nuestros alumnos, que, que deseen que estos pequeños sean mejores personas, mejores que uno mismo, que nosotros, que yo. Mm, Hay un triángulo muy bonito que lo quería compartir. A mí me llamó mucho la atención cuando me lo explicaron. Y yo decía, wow, esto creo que es lo que, sí, pues es lo que siempre hemos buscado. Y yo no lo había aterrizado eh, de esta manera, ¿no? Como me lo habían explicado en el curso. Y era cuando tú dices, cuando cuando nos preguntan, ¿qué es lo que buscas qué buscan ustedes como empresa, como organizaciones en tus candidatos? Este triángulo lo resume. Es fácil y sencillo. Son tres cosas. Primero, y ya lo se ha venido diciendo, primero, el querer saber, el saber, el poder y el querer. Si ya el candidato o la persona que va a postular a una empresa sabe, porque tiene las competencias, tiene el conocimiento, sabe cómo hacerlo, el trabajo, eso ya lo tienen porque la universidad nos ha dado esos conocimientos también. Y si has practicado, has trabajado en una empresa, definitivamente tienes mayor ventaja sobre otros, pero sabes. Otro, el otro punto es el poder, que puedas hacerlo tú, que sí puedas hacerlo. Y eso está en relación con que, por ejemplo, te puedan dar las herramientas necesarias para poder ejercer o ejecutar una acción, que de repente también tengas dentro de tus roles poder o tus funciones de poder o atribuciones de poder desarrollar algo, decidir algo, que puedas hacerlo. O por ejemplo, también va por el lado de un ejemplo sencillo, que puedas hacerlo. Me gusta una docente, pero es una docente que de repente no le gusta hablar en público. Si no puede hablar en público, entonces no, pues, no está bien orientada. El, tiene que saber, poder, y finalmente el querer, pero no menos importante, que es del último factor, el querer. ¿Por qué el querer? Porque tiene que tener una visión compartida con la organización, tiene que querer también ser una buena persona, un buen profesional, querer lograr los objetivos de la empresa, que haya esa disposición al cambio también, ¿no? No estar, es que ya hemos venido haciendo lo mismo y ahora, mira, nos están pidiendo que trabajemos con esa tecnología y no me gusta, eso no va a funcionar. No, a esa disposición al cambio tiene que haber. Y definitivamente el tema de la motivación, ¿no? Por eso les decía al inicio, ¿no? Que lo que realmente se requiere son personas apasionadas y motivadas por lo que hacen. Y eso te das cuenta desde el momento de la entrevista, de puedes engañar, puedes de repente decirlo de palabras fuera, pero, pero vivirlo, sentirlo, es lo que transmites, es cuando haces ese contacto con tu futuro empleador, nos damos cuenta. Creo que todos, no creo, definitivamente todos tenemos dones y habilidades que Dios nos ha dado y es lo que tenemos que poner en práctica, ¿no? En los trabajos en los que nos toquen ejercer, pues, ¿no? Bueno, nada, era un poco esto lo que les quería comentar, ¿no? Todo se reduce en realidad a este triángulo, ¿no? Del querer saber, poder y el querer para, para cuando postules y cuando ya estés, porque estoy segura que muchos van a tener muy buenas oportunidades,
recuerden estas tres cositas. ¿No? Ese es un... Muchas gracias por su atención. Bueno, comentarles también, antes de terminar, nosotros como institución siempre estamos en la búsqueda de personal para que pueda dictar recursos en nuestra academia o si no en el colegio de educación inicial, primaria y secundaria. Generalmente estos requerimientos los hacemos en el mes de quincena de enero hasta quincena de febrero. Y bueno, en lo que es la academia que recién hemos empezado pues, este año, lo vamos a hacer también el requerimiento de personal a partir de diciembre para el siguiente nivel de preparación preuniversitaria. Muchas gracias. ¿Ya no hay más preguntas? Sí, Bien. buenos días. Quería hacer una consulta, disculpe. Con relación a lo de la academia, ¿pueden quedar también estudiantes o buscan ya egresados como tal? No necesariamente buscamos egresados, también pueden ser estudiantes, porque ahí también hay otra de las cosas que puedo mencionar, es recuerdo que cuando yo empecé recién a buscar mis candidatos para el colegio hace 2 años y medio. El colegio ya tiene funcionando 10 años, la directora es la Miss Katy. Ella me decía, yo le decía, quiero los mejores currículums y quiero gente titulados. Entonces me decía, Miriam, pero no necesariamente el que es titulado y es egresado, perdón, el que es titulado va a ser la verdad, va a ser un mejor docente o va a enseñar bien a nuestros alumnos. Ella me decía, por mi experiencia, Miriam, me he dado cuenta que a veces la gente que o que está estudiando o que está o ha sido egresado, tiene esa mejor predisposición. Y de verdad, así fue. Estos 2 últimos años, tres ya prácticamente, nos hemos dado cuenta pues que efectivamente mm, es así. Yo en la parte de, como empresa en esas agroexportadoras o en Cineplan, más buscábamos ese querer que la persona quiera hacerlo, ¿no? Que pueda hacerlo. No necesariamente tenía que tener la experiencia de 5 años, 4 años, 2 años, no. Entonces, pero yo para el colegio, como ya era mío, yo decía, Dios, pero son niños, ahí no podemos probar. Pero Katy, le decía la directora, me decía, me dio tuvimos muy buenos resultados con personas que habían sido egresados y otros que estaban estudiando. Es más, tenemos personas que han terminado la universidad con nosotros mientras enseñaban y ahora está trabajando en el Estado. Yo le digo a Katy, le digo, creo que somos como los semilleritos, ¿no? Porque aprenden, los ayudamos, les damos facilidades y, y finalmente pues logran trabajar en el Estado, que generalmente pues buscan nuestros profesores, los docentes, trabajar en el Estado. Definitivamente, pues, Ofio les va a ganar bien y quién no quiere ganar mejor. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, efectivamente sí, pueden ser también alumnos. Gracias. Y última consulta, ¿las convocatorias son por las redes de la empresa, por Sí, LinkedIn? nosotros lo publicamos a través del, de la página de la unidad de la universidad. Ahí lo colgamos, ellos nos ayudan a publicar nuestros requerimientos.
Así, ahí en el chat les hemos dejado, disculpen, en el chat le hemos dejado el número de teléfono de la academia y del colegio, al cual pueden contactarse en caso de estar interesados. 996-949-283. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya eh, eso sería todo. Agradecerles por su atención y por la invitación. Bueno, muchas gracias a Miriam Ramírez. Ujú. Justo aquí está la señora Doris para hacer el cierre de la conferencia. Ya se le escucha, señor. Buenos días. Agradecemos a la señorita Fabiola por su excelente exposición en el ciclo de conferencia de la segunda feria laboral virtual. Esperamos a los participantes estar en el próximo día, el día 20, para poder seguir con las conferencias. Muchas gracias por su participación. Y les pedimos que se registren en el link de asistencia, por favor. Por favor, muchas gracias por su excelente exposición. Hasta una Gracias, nueva gracias. oportunidad. A ustedes, muchas gracias.